y nos vamos a ubicar en el versículo 19. Versículo 19. Si podemos ponernos de pie en actitud reverente delante del Señor, vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice así las Santas Escrituras: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos, hermanos. Padre y Dios santo, santo, santo. Con temor y temblor leemos tu palabra. Con temor y temblor nos atrevemos a explicar el texto. Señor, no confío en mis habilidades, en mis capacidades. Por lo tanto, necesito tu asistencia por tu Santo Espíritu y también la asistencia de tu Santo Espíritu para la iglesia, para tu pueblo, para que aprendamos. Señor, has hablado a mi corazón en primera instancia durante la semana. Ahora deseo, Señor, entregar a la congregación lo que tú me has dado a mí. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. Iglesia, creer sin ver. El clímax cristológico del Evangelio de Juan. Abordamos entonces uno de los mayores y más preciosos textos en el Nuevo Testamento y especialmente en el Evangelio de Juan. Así que, mis hermanos, vamos a considerar esta conversación que hay entre Tomás, los discípulos, el Señor. Al principio ustedes podrán pensar que el protagonista será Tomás. No, no es Tomás el protagonista, pero lo tengo que abordar desde el principio para que veamos finalmente el significado profundo de el texto según el Señor Jesucristo nos lo explica, según nos lo da. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos,
Vamos a mirar la arquitectura del capítulo 20, cómo está estructurado el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Tenemos entonces en los primeros versículos del 1 al 10, tenemos el sepulcro vacío. Lo vimos que las mujeres, cuando fueron muy de mañana, estando todavía oscuro, el sepulcro estaba vacío, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Versículos 11 al 18, vemos cómo el Señor se aparece a las mujeres, muy especialmente la relevancia de Juan es a María Magdalena, versículos 11 al 18. Versículos 19 al 23, vemos cómo Jesús se aparece a los discípulos. Y pues es ahí donde Tomás no está. Él se aparece a los discípulos. El versículo 24 al 29, que es nuestro texto de hoy, entonces vemos a Jesús y a Tomás y la conversación que se expresa allí entre ellos. Y por último, en versículos 30 al 31, vemos el propósito del Evangelio de Juan. Los versículos 30 y 31 no los voy a exponer hoy porque hay mucho material ahí para exponer. Entonces me voy a quedar solamente en versículos 24 al 29. Así que, querida iglesia, lo que vemos aquí es el relato de Tomás y cómo funciona la culminación de toda la cristología de Juan. Juan nos muestra a Cristo desde el primer versículo hasta el final. Lo que vamos a ver aquí en el capítulo entonces es como la llegada al Everest. Así que hermanos, desde el prólogo, desde el inicio, Juan nos comienza a mostrar la identidad de Jesús. Versículo 1 del capítulo 1, Juan nos indica que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Ahora todos sabemos en el versículo 14 quién es el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Así que Juan comienza mostrándonos, indicándonos este prólogo maravilloso y llega al clímax, al capítulo 20, versículo 28, cuando Tomás, después de una conversación, después de un análisis empírico de la evidencia, Tomás expresa, tú eres mi Señor y mi Dios. Es el clímax. Es la respuesta maravillosa. Pero hermanos, quiero que miremos, que hagamos un seguimiento de Recorderis, porque ya lo vimos, que hagamos un recuerdo de cómo nos presenta Juan el material. Juan comienza mostrándonos en primera instancia la identidad de Jesús, mostrándonos un progreso a través de las señales. Juan nos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 2, nos habla de el agua convertida en vino. En capítulo 4, él nos habla de la sanidad del hijo del oficial. En capítulo 5, él nos muestra el paralítico en Bethesda y cómo el Señor le sana. En el capítulo 6 vemos dos señales, la alimentación de los 5,000 y vemos también cómo Jesús camina sobre el mar. Capítulo 9 nos muestra al ciego de nacimiento. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y en el capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro. Pero mis hermanos, la señal suprema, lo más grande, lo más contundente fue la señal con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Fue la señal y es la señal más importante, la señal de la resurrección de Cristo. Entonces, en últimas, ¿a quién nos representa Tomás? Aquí, bueno, mis hermanos,
Tomás representa al hombre que finalmente entiende que todas las señales anunciaban a Cristo y su resurrección. Así que, hermanos, es maravilloso contemplar nuestro texto en esta mañana. Pero Juan también nos muestra que hay un conflicto en el desarrollo, en el progreso del Evangelio. Juan nos muestra cómo se desarrolla un conflicto entre la fe y la incredulidad. ¿Y cómo es que se da este conflicto? Pues bien, vemos la senda de la fe. Vemos allí a Nicodemo en el capítulo 3. Todos sabemos, conocemos la historia, la conversación, ¿cierto? Entre el Señor y Nicodemo. Para su época, dos expertos, dos eruditos, dos intelectuales, según la época, y desde el punto de vista puramente humano, dos intelectuales. Vemos también el asunto de la fe con la samaritana y conocemos la historia, hermosa la historia de la samaritana y su fe finalmente en la persona de Jesús. Y cómo ella se va y deja el cántaro y se va a testificar de Jesús a la aldea. Vemos al ciego sanado en el capítulo 9 y vemos a Marta, la hermana de Lázaro, en el capítulo 11. Pero por otro lado, también Juan nos muestra en el capítulo 8 el rechazo por parte de los judíos. Así que estamos viendo este conflicto que se ve o que se desarrolla a lo largo de todo el Evangelio. Ahora, mis hermanos, Tomás es el último gran ejemplo en el proceso. Tomás pasa de la incredulidad a la confesión plena de que Jesús es su Señor y su Dios. Tomás es el último en ese proceso hasta aquí. Pero no podríamos dejar de lado, mis hermanos, el pilar donde Jesús nos muestra su identidad de una manera muy maravillosa con los yo soy. Con los yo soy. No podíamos dejar esa parte de lado, tenemos que recordarlo. Jesús es el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y esto, mis hermanos, nos muestra y nos revela la expresión de Tomás. Tú eres mi Señor y mi Dios. Les dije al principio, pareciera que estoy haciendo énfasis en Tomás. No, no es en Tomás. La persona aquí es el Señor Jesucristo. Pero tengo que darles los detalles previos. Así que, mis hermanos, tenemos un puente teológico entre el primer siglo y la iglesia actual. Veamos cómo se nos desarrolla este puente teológico, que en últimas es una defensa acerca de nuestra fe. Usted podría preguntarse, ¿y cómo puedo tener certeza de que esto fue así, sabiendo que yo no estuve allí? ¿Cómo puedo tener la certeza? Bueno, pues hemos extendido, o vemos más bien en la Biblia, un puente, un puente que nos une desde el primer siglo con los apóstoles y discípulos que lo vieron físicamente resucitado. Vimos la evidencia del sepulcro. Hicimos un análisis forense, una investigación forense, mirando todos los detalles de la resurrección de Cristo.
Ahora, ¿qué nos quedó a nosotros? ¿Qué le quedó a la iglesia? ¿Y qué le sigue quedando a la iglesia hoy? Le sigue quedando el testimonio apostólico. El testimonio de los apóstoles está aquí en las Escrituras. Y la Biblia dice que toda ella es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. De manera que no hay dudas aquí. Mis hermanos, la iglesia no ha terminado todavía. La iglesia sigue en progreso y al final les mostraré hacia dónde vamos. En este momento estamos en una etapa maravillosa, preciosa, acerca de la iglesia. El Señor dijo claramente a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no le hemos visto físicamente, eso es cierto. Pero el Espíritu Santo nos ha traído y nos ha dejado el testimonio apostólico en las Escrituras. Así que, iglesia, podríamos hacer una especie de síntesis teológica y cómo converge la confesión de Tomás, cómo convergen distintas acontecimientos que vemos en las Escrituras. Por ejemplo, el conflicto entre fe e incredulidad. Por ejemplo, la deidad de Cristo. Por ejemplo, la suficiencia del testimonio apostólico. Por ejemplo, la realidad de la resurrección. Todo termina en esta frase del Señor Jesucristo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La bienaventuranza de los que hemos creído sin ver. Hermanos, Tomás de pronto lo catalogamos como un carnal, pero nos vamos a dar cuenta realmente cuál era el estado de Tomás, en qué etapa de su fe se encontraba Tomás. El punto es que la confesión de Tomás suscita o provoca la respuesta más preciosa del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor se está refiriendo a usted y a mí. El Señor no tiene en mente a nadie más. Él nos tiene en mente en ese momento a usted y a mí. De hecho, Juan nos dice en el versículo 31 que viendo la evidencia en el Evangelio de Juan, nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Vámonos entonces a nuestro texto y coloque su mirada en el versículo 24. Observe el versículo 24 y lo que se nos presenta aquí. Lo he llamado la noticia que genera dudas. Así lo he llamado. La noticia que genera dudas. Y deseo, mis hermanos, que ustedes contemplen la silla que les voy a mostrar y piensen en que esa silla está en un salón, en un local como este. Tomás, cuando el Señor viene, cuando el Señor se aparece a los discípulos, después de la resurrección, después de María Magdalena y las mujeres, Tomás no está ahí. Como Tomás no está ahí, la silla está vacía. Haga de cuenta que están los creyentes, está la iglesia ahí, pero Tomás no está. Bien, Tomás tiene un significado interesante y es el gemelo. No se sabe si es que tendría un gemelo. El punto es
que también se le llama dídimo. El término dídimo allí es doble, doble. No sabemos por qué doble. Hay alguna especulación del por qué se le decía doble. Bueno, Tomás no estaba con ellos allí. Así que, al parecer aquí se presenta una desconexión inicial de Tomás como discípulo del cuerpo apostólico. En el momento de la primera aparición, Tomás no está. El texto no lo dice, pero sí hay una pregunta. Y uno dice, bueno, ¿por qué no está en un momento tan dramático, en la circunstancia tan dramática que hay? ¿Por qué Tomás no está ahí? Entonces, algunos se atreven a decir que tal vez por esto se le denomina dídimo o el doble. Bien, ahora, hermanos, lo que sí es importante de Tomás, de considerar a Tomás, es su franqueza. Tomás definitivamente es muy franco y directo. Y baje su mirada al versículo 25. Observe por qué él es tan franco y tan directo en este caso. Resulta que Tomás hace una exigencia empírica. Tomás no se pone a darle vueltas a su mente, sino que Tomás dice claramente, mire, yo como que no creo mucho el asunto. Yo tengo que ver primero sus manos. Yo tengo que ver primero su costado. Yo tengo que ver primero el lugar donde entraron los clavos. Tomás exige tres evidencias. Número uno, él exige ver las heridas. Número dos, él exige tocar las heridas, ver, palpar las heridas. Número tres, él exige introducir su mano en el costado donde entró la lanza del soldado romano y que todos ellos vieron. Él exige esas tres evidencias, pero no se queda ahí. Él dice, no creeré. Cuando uno investiga el término utilizado aquí, el término griego utilizado para no creeré, implica de ninguna manera creeré, a menos que se me muestren estas tres evidencias. Y podemos decir nosotros, pero Tomás, pues, yo de haber sido el Señor, no había escogido a Tomás como discípulo. Ese hombre es tan incrédulo. ¿Cuál sería el estado de Tomás? Juan Calvino dijo, Tomás no rechaza a Cristo deliberadamente. No. Lo que hace Tomás es que su pecado se concentra en exigir más evidencia de la que Dios ha concedido. Tomás no está rechazando a Jesús, pero Tomás está exigiendo ver, está exigiendo tocar. Él está exigiendo evidencia empírica, lo que es observable, lo que usted y yo podemos palpar. Él está exigiendo eso. Ahora, ¿cuál puede ser el estado de Tomás? Bueno, hagámosle un corto seguimiento a nuestro amigo, ¿cierto? Y miremos, por ejemplo, en qué estado puede estar nuestro amigo. En Mateo 10:3, Marcos 3:18, no vamos a ir allá por motivos de tiempo, pero usted puede verificarlo en casa. Y Lucas capítulo 6, versículo 15, tenemos a Tomás haciendo parte del equipo. Él es llamado a conformar o a ser parte del equipo de los 12. En Juan capítulo 11 y versículo 16 tenemos el relato de la resurrección, de la muerte de Lázaro. Le cuentan al Señor que Lázaro ha muerto, él se queda 2 días más
el que está enfermo, perdón, él se queda 2 días más, Lázaro muere y el Señor determina ir allá. Entonces los discípulos dicen, pero Señor, nos iban a matar antes, te iban a matar antes y vamos a volver allá. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cierto? Nuestro amigo Lázaro ha muerto, dice él. Entonces entra Tomás y plantea de manera irónica, pero estuve pensando, ¿realmente sería irónico? Él dice, bien, pues si es así, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, vamos también, pues si lo van a matar a él, seguramente nos matarán a nosotros también. Pero él no está diciendo, no vamos. Él está diciendo que vamos, así muramos, pero vamos. Vemos lo que podríamos llamar algo de valor en Tomás. En capítulo 14 y versículo 5, la conversación que se presenta allí es que el Señor los está preparando y les está diciendo que Él se va a ir, que es necesario que muera, ¿cierto? Y les está indicando que se va a separar de ellos. Pues bien, ahí en medio de la conversación interviene Tomás en lo que podríamos llamar la búsqueda y le plantea, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y provoca a Tomás una de las respuestas más maravillosas que podamos encontrar en los evangelios. Porque la respuesta que el Señor le da a Tomás, yo creo que es una respuesta para usted, para mí y para cualquier persona que esté pensando, bueno, pero ¿cómo vamos al cielo? ¿Cómo voy al cielo? El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ninguna otra manera de ir a la gloria celestial sino por medio de la persona de Cristo Jesús. Pero lo vemos en el capítulo 21 y versículo 2, ya en un estado como restaurado, integrado al grupo tras la resurrección. Y finalmente, ¿saben dónde lo vemos? En Hechos capítulo 1 y versículo 13. ¿Haciendo qué cosa? Esperando la venida del Espíritu Santo junto con los otros discípulos. Ahí está Él. Así que, mis hermanos, al mirar este recorrido, su llamado, el valor, la búsqueda, la restauración y la perseverancia, podríamos decir que el estado de Tomás es el de un discípulo en proceso. ¿Usted está terminado, hermano, hermana? ¿Usted considera que ya está listo, lista? Yo considero que yo no estoy listo, que yo no estoy terminado. Yo me veo como Tomás en un discípulo en proceso. Y también anhelo, también deseo, al igual que la iglesia de Cristo a nivel histórico, espero la venida de Cristo. Estoy pendiente de eso. Así que, mis hermanos, en el versículo 26 vemos, estamos progresando en nuestro texto, en el versículo 26 que vemos allí, hermanos, vemos la confirmación de la noticia. Ojo que le dieron una noticia a Tomás que le generó dudas, que exigió evidencias. Ahora, en el versículo 26 tenemos la confirmación de esa noticia y esa confirmación se da por medio de la presencia soberana de Cristo. La presencia soberana de Cristo. El texto nos dice, 8 días después estaban sus discípulos dentro, pero esta vez sí está Tomás. Esta vez sí está Él. Y se va a desarrollar aquí algo hermoso, algo precioso, mis hermanos. El texto nos indica que Jesús, estando en una puerta cerrada, y me pregunto por qué tienen la puerta cerrada. Pero antecitos hemos visto que la puerta está cerrada por miedo.
a los judíos. Pues esta vez la puerta sigue cerrada. Cristo Jesús se coloca en medio de ellos y hace esta declaración: paz a vosotros, paz a vosotros. Hermanos, esta bendición debemos considerarla en cuatro partes. Esta frase que el Señor les da a ellos tiene, podríamos resumirla en cuatro partes. La primera parte, mis hermanos, la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 1. Esta paz, esta bendición dada por el Señor, ¿dónde debe comenzar? Esta paz, ¿cómo debe comenzar? ¿Con quién debe comenzar esta paz? La Biblia nos dice, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, la paz que tú y yo necesitamos comienza en primera instancia, esa paz en esa relación vertical entre Dios y yo. Recuerda que el pecado nos separó de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona sin Cristo está separado de la presencia de Dios. Y lo que la Biblia dice es que le espera el infierno, que le espera el lago de fuego. Y allí no valen camándulas, allí no valen rezos, allí no vale absolutamente nada. Entonces, esa paz debe comenzar en primera instancia siendo justificados o declarados inocentes por medio de la fe en la persona de Jesús. Ahí comienza esa paz, paz con Dios. Pero en segundo lugar, esa paz también es aquella paz interior. Y yo creo, hermanos, que no hay nada mejor para tener paz interior cuando tenemos primero paz con Dios. ¿Cierto? Aquí, esta paz en Juan 16:33, donde se menciona, y en Juan 14:27, donde se menciona, los discípulos, el Señor los está preparando para el temor, para las aflicciones, para los problemas de la vida y todas las circunstancias de la vida. El Señor los está preparando, pero en mí, dice Él, tendrán paz. El Señor no está diciendo que no vamos a tener cáncer. El Señor no está diciendo eso. El Señor no está diciendo que no vamos a tener un cáncer terminal. No, el Señor lo que está diciendo es, cuando tengas cáncer terminal, vas a tener paz en mí. Pero el tercer aspecto de la paz mencionada lo vemos también en Juan capítulo 20 y versículos 19 y 21, mis hermanos. Recuerden que el Señor les dice a ellos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. La paz dada a la iglesia reunida y enviada al mundo a predicar el evangelio. Esa paz también la tendremos ahí, hermanos. Esa paz la tiene la iglesia también. Pero el último aspecto de esta paz, mis hermanos, vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Nos dice así:
Porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9 versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Gracias. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. La paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Querida iglesia, el reino eterno de Cristo se caracterizará por una paz eterna, por una paz para siempre. Note, note el camino recorrido. Paz con Dios, paz interior, paz en la iglesia enviada al mundo a predicar el evangelio y finalmente esa paz escatológica o hacia futuro en el reino de Cristo para siempre. ¿No les parece, mis hermanos, que es una gran bendición lo que el Señor les dice a ellos allí? Paz a vosotros. Pero hermanos, en nuestro texto también vemos un atributo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la omnisciencia, ¿cierto? Vuelvan nuevamente a nuestro texto. Vemos la omnisciencia de Cristo. Y esa omnisciencia de Cristo, mis hermanos, es una omnisciencia o conocimiento absoluto de Cristo, de cómo se manifiesta con gracia, confrontando, consolando, pero con gracia. ¿Cómo así, pastor, que la omnisciencia de Cristo? ¿Cómo está la omnisciencia de Cristo ahí? ¿Se acuerdan lo que había dicho Tomás? No creeré si no veo, ¿cierto? No creeré si no veo, si no toco, de ninguna manera voy a creer, ¿cierto? Pues bien, mis hermanos, la omnisciencia de Cristo se da porque el Señor lo sabe todo. El Señor sabía las dudas de Tomás. Iglesia, el Señor sabe tus preguntas. El Señor conoce las preguntas que tú y yo tenemos. El Señor sabe nuestros temores, los miedos que nos acechan en algunos momentos, sí. El Señor conoce tus luchas y mis luchas. Mis hermanos, Él lo conoce absolutamente todo. Ahora Jesús responde aquí exactamente a las exigencias que Tomás le había hecho en el versículo 25. Él responde a esa exigencia. Note lo hermoso de esta respuesta de Jesús. Observe cómo se da. El Señor entonces aparece, ahí está Tomás, Él les dice, paz a vosotros, pero yo supongo, el texto no lo dice, pero yo supongo que al primero que va a mirar es a quién, a Tomás. Paz a vosotros, pero yo creo que Él está mirando a Tomás y le está indicando, tengo algo que decirte, mi amigo. Y Él le hace una invitación. Jesús le hace una invitación a Tomás, una invitación física, pero luego le da un mandato espiritual. Veamos la invitación física. Pon aquí tu dedo. Tomás, pon aquí tu dedo. Acerca tu mano. Aplica tu mano. Pon aquí tu dedo. Número uno. Dos, observen. Mira.
¿Se acuerdan que él había dicho, si no viere? Ahora él dice, mira, mira mis manos, mira mis manos, mira dónde entraron los clavos, mira mis manos, observa mis manos, contempla mis manos, mira bien, observa bien. Y por último le dice, mete tu mano en mi costado. Acércate, Tomás. Para meter la mano en el costado, Tomás tenía que acercarse a él. Ven, Tomás, mete tu dedo, tu mano en mi costado. Yo no sé qué tan grande había sido la herida, pero el Señor le está diciendo, mete tu, no tu dedo, sino tu mano. No tu dedo, sino mete tu mano en mi costado. El Señor está satisfaciendo la demanda empírica de Tomás. Pero observen el mandato espiritual. Y no seas incrédulo, sino creyente. Se utiliza aquí el término apistos, alguien que rechaza, alguien que rechaza los fundamentos, los inicios de la fe. No seas incrédulo, sino creyente. Es decir, Jesús le está diciendo, Tomás, no sigas siendo incrédulo, no continúes siendo incrédulo. Y se nos viene, y prepárense, mis hermanos, para lo que viene. La esencia, lo que he llamado la esencia de la fe. Vemos aquí dos bienaventuranzas o dos bendiciones preciosas. Vemos la fe empírica. ¿Cuál? La de Tomás. La exigencia de Tomás. Frente a la exigencia de Tomás, el Señor le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Es decir, la fe de Tomás se fundamenta o se manifiesta aquí a partir de la manifestación física directa. Pero la segunda bienaventuranza que vemos, mis hermanos, es la fe apostólica, la fe apostólica de la iglesia. Aquella fe que nosotros tenemos sin haberle visto. Aquella fe que el Señor nos ha dado sin haberle visto. El Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta fe está ¿basada en qué? ¿Recuerdan el puente que les mostré? El puente del testimonio apostólico. Esta fe se basa en el testimonio apostólico. Lo que tenemos en las Escrituras. Mis hermanos, esa palabra bienaventurado indica o describe a un creyente que está en una posición, y hay un término bien interesante que hace mi amigo el doctor Strong, utiliza el término envidiable, es decir, que los que no vieron y creyeron están en una posición afortunada o una posición envidiable de haber recibido el favor de Dios sin verlo y sin tocar. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cuál es la respuesta ante este panorama de Tomás? Es el grito de Tomás, Señor mío y Dios mío. Dijo un judío una vez, escuchó a un predicador, estaba predicando este texto, y cuando llegó aquí, pues el predicador lo leyó de una manera normal. Y cuando terminó la predicación,
el judío, el hermano, el creyente judío, le dijo al predicador, quiero decirte algo. Cuando Tomás dijo esto, él no lo dijo como tú lo dijiste. Haz de cuenta que Tomás estaba en una bodega solo y el grito que Tomás dio diciendo Señor mío y Dios mío fue un grito ensordecedor en toda la bodega. Hermanos, Tomás emplea dos términos importantes que no quiero que nos pasemos por alto. Tomás emplea el término curios para Señor, que indica a una persona que ejerce derechos de propiedad absolutos. Lo que está diciendo Tomás es, yo soy tuyo. Tú eres mi dueño absoluto. Tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. No tengo ningún derecho, no tengo absolutamente nada porque yo te pertenezco a ti. Señor, no era un asunto ahí de cualquier cosa como de respeto. No, lo que le está diciendo Tomás, la respuesta de Tomás, es una respuesta de profundidad teológica para usted y para mí. ¿Es Jesús tu dueño? ¿Es Jesús tu rey? ¿Eres su siervo absoluto? Hemos visto el progreso de Tomás, pero el otro término que él utiliza es Dios mío. Una exclamación que no es emocional, sino una exclamación teológica plena. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo Tomás aquí, tú no solamente eres mi dueño, sino que tú eres verdaderamente Dios. Tomás lo está adorando. Tomás está inclinado ante la majestad divina que está con él ahí. El punto, iglesia, es que Jesús no corrige la declaración de Tomás. No. ¿Por qué? Porque él la recibe. ¿Y por qué la recibe? Porque es verdadera. ¿Cierto? Es verdadera, hermanos. Jesús es verdaderamente Dios. Jesús es digno de toda adoración. Jesús es digno de toda nuestra fe. Jesús es digno de toda nuestra obediencia a Él. Hermanos, lo que Tomás expresa ahí es profundo e indescriptible para usted y para mí. Vemos a un hombre habiendo sido llamado a ser parte del equipo. Vemos a un hombre con dudas. Vemos a un hombre, sí, con inquietudes durante su proceso. Pero ahora vemos a un hombre reconociendo que está ante el Dios Altísimo. Y para terminar, quiero dejarnos con tres pilares que vemos en este texto, mis hermanos. Tres pilares conclusivos que vemos en nuestro texto. Pilar número 1, el pilar cristológico. ¿Cómo es que nosotros vemos aquí la deidad absoluta de Jesús? Mis hermanos, en Juan 1:1, Juan nos muestra al Verbo, nos muestra que Él es Dios. En Juan 5:18, Jesús se hace igual a Dios. En Juan 8:58, Él expresa su eternidad cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy.
En Hebreos 1:8, el Espíritu Santo lo trata como Dios y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo hasta el siglo. Y en Colosenses 2:9, Pablo nos enseña que en él, que en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que Tomás acaba de ver y de expresar es lo que lo que Pablo nos enseña aquí en Colosenses 2:9. Jesús es absolutamente Dios. Primer pilar de nuestro texto, pilar cristológico. Un segundo pilar que les quiero mostrar es el pilar eclesiológico, es decir, ¿cómo estamos usted y yo hoy frente a este texto? ¿Cómo estamos incluidos usted y yo como iglesia hoy en este texto? Iglesia, Hebreos 10:25 nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y esto tiene una razón poderosa que de pronto tú no la has considerado, pero yo te animo a considerar esto hoy, a partir de hoy. No es congregarse porque Jesús quiere que nos congreguemos, que estemos ahí, que cantemos y que escuchemos. No, aquí hay algo poderosísimo en la invitación a congregarnos. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos indica que los apóstoles, la iglesia, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban, mis hermanos, pero aquí viene la razón más poderosa. Iglesia, cuando ustedes y yo estamos reunidos, ¿sabes quién está presente ahí? Cristo Jesús. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Iglesia, no menosprecies el culto de adoración. No menosprecies la reunión oficial de la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es que Cristo estará presente ahí. Tú no vienes a pasar un rato bueno, un rato bacano, parcharte un rato ahí. No, tú no vienes a eso. Venimos porque tenemos una cita con Cristo. Él tendrá algo que decirnos. El domingo, el miércoles, cuando la iglesia se reúne en pleno, tenemos la presencia de Cristo Jesús. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben por qué Tomás dudó? Tomás dudó cuando estaba en qué circunstancias? Aislado. Tomás dudó cuando estaba solo. Pero ¿cuál fue el momento en que fue restaurado? En el momento que estuvo con los discípulos. Hermano, hermano, si tú eres un creyente verdadero, déjame decirte una cosa. Si tú comienzas a menospreciar las reuniones oficiales de la iglesia, Sugel Michelin dice que es una evidencia de que estás hacia afuera, que estás yendo hacia afuera, que te estás alejando, que te estás alejando y vas a ser comido de manera aislada. Cuando estamos aislados, iglesia, vienen las dudas, vienen los ataques más tremendos. Nuestra fortaleza en la fe viene cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados, porque el Señor trata de manera especial con su pueblo reunido. Hermano, hermana, ame la congregación. Amemos la congregación. No negocies el día del Señor por nada del mundo.
Si te llega una visita el día domingo y te llegan en la mañana o el sábado en la noche, invítalo a la iglesia. Y si no quiere venir, pues que te espere, que te espere. Ay, no, no vamos a ir a la iglesia hoy para atender a mi tío o a mi mamá o a mi yo no sé quién que vino a visitarme cuando ya nos íbamos a ir para el culto. Hermano, no te quedes por eso. Tu cita es más importante porque voy a encontrarme con la majestad del Rey. Mis hermanos, y la tercera implicación es la implicación escatológica. La iglesia, estamos en el proceso, estamos en el puente apostólico. La iglesia continúa, va en dirección. ¿Para dónde vamos? Bueno, mis hermanos, Romanos capítulo 8 versículo 11 nos dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El que levantó a Jesús del sepulcro, también nos levantará a nosotros, mis hermanos. Levantará también a la iglesia. Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice que transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, ¿puedes pensar eso? De que enterramos a nuestros familiares o a nosotros mismos, pero que nos volveremos a encontrar otra vez. Es lo que está diciendo el texto. Y que nos volveremos a encontrar, pero con un cuerpo especial, similar al del Señor, al cuerpo de su gloria. Y nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20, Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias o Él es el primer fruto de la resurrección. Él es el primer fruto de la resurrección. Y mira lo que dice. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Mis hermanos, la resurrección de Cristo fue la primera resurrección para no volver a morir más. Al igual que nuestra resurrección al final, para no volver a morir jamás. Tres pilares entonces: cristológico, eclesiológico y escatológico o hacia futuro. Y Juan termina indicándonos, diciéndonos lo siguiente: para que creyendo tengáis vida. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su muerte. Capítulo 20 y versículo 31. ¿Cómo creerán entonces aquellos que nunca verán físicamente al Señor resucitado? Por la fe en el testimonio confiable de los apóstoles. Las Escrituras, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ha sido maravilloso considerar las Escrituras, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que haya sido de consuelo esta predicación, pero que también haya sido exhortativa. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tomar un rumbo diferente a partir de hoy, Señor. Hacer una reconsideración en nuestra fe. Señor, a que afirmemos si verdaderamente somos hombres y mujeres que nacimos de nuevo. A que reconsideremos esto, Señor. Porque si no lo hemos sido, entonces, Señor, llévanos a la consideración y a la respuesta de Tomás. Señor, te damos gracias por indicarnos tu palabra, por dejarnos las Escrituras.
Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pero hermanos, y después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a continuar durante, ahora por medio de cantos. Y vamos a adorar al Dios Trino con este himno número 80, adorarle.